Hola, bienvenidos de nuevo a su podcast de confianza entre la terapia y el café. En este nuevo episodio vamos a hablar de la epistemología, cómo sabemos lo que sabemos. Vamos a hacer un día muy filosofal entre chisme y platiquita a gusto. Estamos los tres psicólogos, que es Nayeli Sánchez y Joaquín López y su servidora Carla Sotomayor. Vamos a hablarles hoy todo el día de epistemología, así que tomen asiento y vayan por su cafecito. Y pues ahí vamos a empezar. Sin necesidad de corbata, porque ya saben que aquí hasta los temas profundos también pueden hablarse entre amiguis. Pues bueno, hoy venimos con una palabra muy interesante, pero muy dominguera, que sería la epistemología. Y no hay que ir muy lejos para entenderla. Vamos a platicar de todo eso que está detrás de todo lo que sabemos, de todo lo que creemos. Porque ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Quién nos dijo que eso era verdad? ¿Quién? Y lo más importante que pasa cuando crees saber de algo y resulta que no es tan cierto. Plot twist alert, definitivamente. Pues miren, la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento y su naturaleza. Pero no como, mira qué listo estoy, sino más de bien, cómo llegué a esto. Ajá, es como si la epistemología pusiera como que todos tus pensamientos en la lupa y te dijeran, ¿de dónde sacaste eso? ¿Lo viviste? ¿Te lo contaron? ¿Lo viste en un TikTok? Exacto, es la rama de la filosofía que se dedica a preguntarse cómo sabemos lo que sabemos, qué es verdad, qué es creencia o qué simplemente es una ocurrencia de las 3 de la mañana. Como pues cuando bueno, ansiedad también o se algo. aplica, puede sonar de filósofos locos, pero se aplica en la vida diaria. Desde el sé que me ama hasta que yo sé que eso puede curar una enfermedad, pero spoiler, no puede. Sí, lo loco es que a veces actuamos como si supiéramos todo, ¿no? Y nunca... Bueno, muy pocas personas creo que son que se pregunten cómo lo supieron o de dónde lo sacaron. Ahí es donde la epistemología entra como la amiga incómoda que nos dice, oye, ¿estás segura de eso? Amiga, date cuenta. Tenemos un invitado muy especial que se llama Jorge Castillo, es un filósofo que es egresado de la UNAM, así que vamos a escuchar desde su perspectiva qué es la epistemología. Bueno, pues hoy tenemos a nuestro invitado, Jorge Castillo. Vamos a hacer unas pequeñas preguntitas sobre la epistemología. Cuéntanos primero, ¿en dónde estudiaste tú? Hola Carlita, muchas gracias. Pues sí, yo tuve una formación en la FES Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores de acá del norte de la Ciudad de México. Ajá, en la FES Acatlán. Muy bien. Qué inteligente muchacho. Para que vean que sí es un filósofo de veras. Muchas gracias, Carlita. Que no digan que no. Aquí, puro invitado de calidad, claro que sí. Entonces, te voy a hacer unas pequeñas preguntas. Por ejemplo, primero que nada, creo que lo más importante para todos es, si tú tuvieras que explicarle a alguien que no sabe nada de estas cosas de filosofía, epistemología, ¿tú cómo le dirías qué es la epistemología? ¿Cómo le diría a una persona qué es la epistemología? Tendría que cuestionarla forzosamente y le haría preguntas sobre cómo cree que nacen las ideas o cómo cree que se le ocurren las cosas, cómo cree incluso que sabe algo, ¿no? Cosas como, ¿sabes cocinar? Sí. ¿Y cómo es que aprendiste? Pues me enseñó mi mamá. ¿Y cuál fue el proceso? Y en ese proceso, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué crees que eso te sirvió para saber cocinar y no lo aprendiste tú sola, ya que prendiste la estufa y aventaste ahí la comida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a través de ciertas preguntas y respuestas, estaría mostrándole que todo ese proceso de estar cuestionando lo que tenemos por cierto, termina revelando los medios por los cuales aprendemos cosas o conocemos cosas o tenemos certezas de cosas. Creo que ese ejemplo está muy bueno, el de la cocina. Gracias, Carita. Muy, muy bueno. Ahora, por ejemplo, ¿tú cómo definirías la epistemología en pocas palabras sin caer en los tecnicismos, ¿no? Para que alguien lo comprenda muy sencillito. Sí, la epistemología es el estudio que se dedica a descubrir
cómo es posible que nosotros sepamos cosas. O sea, porque es natural que todas las personas saben cosas, saben desde su nombre hasta, no sé, su fecha de nacimiento o a dónde tienen que ir a trabajar. El asunto es que eso no te nace de la nada, sino que hay un proceso detrás que te permite a ti tener eso como certeza o como verdad, y a partir de esa certeza o verdad tú ya vas a actuar. Entonces la epistemología pues se enfoca en estudiar qué es lo que necesita alguien o bajo qué condiciones alguien puede aprender o puede conocer. Muy bien, me gusta como tú lo explicas muy sencillo. Gracias, espero que se haya explicado, Luego, a ver, ¿por qué alguien que no estudia filosofía debería interesarse por la epistemología, por ejemplo? En realidad depende de su profesión. Si no tiene nada que hacer, no debería de interesarle esto jamás y le haría bien en la vida. Pero si pretende ser profesionista en algo, ya sea académico o alguna especie de carrera técnica, lo importante es que esto va a mejorar sus métodos de aprendizaje. O sea, va a ayudarle a entender con mayor facilidad o a aprender técnicas de estudio que va a ser más provechoso lo que sea que quiera desarrollar. Si alguien entiende ciertas técnicas de aprendizaje o de cómo funciona la mente a la hora de aprender, puede desarrollarse con más velocidad a la hora de estudiar cosas como cocina, como ingeniería mecánica, como arquitectura, porque ya tiene un presupuesto de cómo es el camino que tiene que seguir para conseguir el conocimiento, ¿no? Que es lo que está buscando, o dónde buscar o cómo hacerse. Vaya, cuando tú lees un libro, sea la carrera que sea la que tú curses, ya tienes una idea de cómo buscar dentro de ese libro y qué cosas te van a funcionar y qué cosas no te van a funcionar. Eso trayéndolo muy al plano mundano y cotidiano, ¿no? El asunto de la epistemología. Por supuesto, la epistemología es un asunto completamente académico y normalmente no se ve mucho su uso en la vida cotidiana. Ok, o sea, entonces, por ejemplo, ¿un maquillista no le serviría o sí? Sí, claro que le serviría, pero le haría un poquito más complicado su trabajo, ¿no? le serviría para, por ejemplo, para estarse actualizando, para estarse, explorando nuevas técnicas de maquillaje o de teoría del color, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ayudan a su profesión, aunque a últimas, pues a la hora de aplicar el maquillaje o de entender los colores o entender la luz, no lo ponga mucho en práctica. Esto sirve más para el trabajo teórico, aunque sea de maquillista. Sí, ya a la hora de poner, de maquillar a alguien, no estás pensando en la epistemología o en cómo aprendiste eso, o si es posible o no es posible hacer lo que estás haciendo, porque ya es un asunto práctico. Ok. Me gustó. O sea, prácticamente sí es importante como para todos, pero no siempre es necesaria, ¿no? Así es. Sí, y si de plano, si no tienes que lidiar nada con la academia, se aconseja no estudiarla, o yo lo aconsejaría no estudiarla. Incluso, no, es que déjate aquí el pequeño paréntesis. Incluso muchos filósofos no se dedican a la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que cobró mucha fuerza en la modernidad, pero antes, eran pocos los que se interesaban por ella, y después de que cobró fuerza en la modernidad, también fueron pocos los que se dedicaron a ella, aunque sea importante de la filosofía. Es que hay muchas cosas por estudiar y no hay tiempo para todo, ¿no? Lo dice el filósofo, ¿eh? Sí. Por boca de él. Estoy dispuesto a morir en este monte. Debátenme. Estaría bueno, le voy a hacer un debate de eso. A ver, ahora. Bueno, ya nos diste un ejemplo, pero otro ejemplo podrías dar. Ya diste el de la cocina, pero ¿tienes algún ejemplo cotidiano
muy clarito así para, no sé, para un niño o para alguien así que no entiende tan fácil, en donde la epistemología esté sin que nos demos cuenta? No sé si para un niño, pero cuando tú eres mamá o papá, todo el proceso que utilizas para enseñarle a tu hijo desde hablar hasta caminar implica la epistemología. Porque, por ejemplo, si tú todas las noches le lees un cuento a tu hijo, tú tienes la esperanza o la fe ciega de que eso va a hacer que tu hijo sea más, se habitúe primero al orden de las palabras, después aprenda los mensajes y las moralejas de los cuentos, y después esa educación le sirva para ser una mejor persona. Pero todas esas esperanzas puede que no sean ciertas porque no sabes si lo estás educando o no lo estás educando. Y para saber si lo estás educando o no lo estás educando, tienes que saber algo de epistemología y de cómo funciona el proceso de educación, por ejemplo, que ahorita que es lo que quieren, ¿no? Los niños como niños, pues no pueden entrar en la epistemología porque su grado de razonamiento no les alcanza porque están en desarrollo. Entonces pues a los niños no les serviría aunque tú les expliques, ¿no? Pero para los padres que educan niños, la epistemología está todo el tiempo y es un proceso práctico. Bueno, es un quehacer práctico diario, cotidiano, que va desde, por ejemplo, otro ejemplo, en la antigüedad era muy común que si tú querías que tu hijo no fuera ratero, le pegaras en sus manitas cada que tomara algo que no debía. Y bajo términos epistemológicos, pues eso es lo que funcionaba, pero nunca te cuestionas si de veras estaba entendiendo tu hijo que no debía de robar o no. Si tú tienes algo de estudios epistemológicos, te das cuenta de que pues a lo mejor hay otra manera que sea más efectiva de enseñarle al niño que no tiene que robar y de pues no darle unos manazos, ¿no?, en sus manitas. O sea que prácticamente papás y mamás diario practicamos la epistemología sin darnos cuenta. Solo si se preguntan si lo que están haciendo es efectivo o no. Porque de nuevo, si tú todas las noches le lees a tu niño, a tu niña cuentos, porque lees cuentos, porque eso es lo que hacen los papás, no tienes nada de epistemólogo ahí y la epistemología no funciona ahí. Si tú te pones a ver cómo es que leerle cuentos mejora su intelecto, o si es posible que mejore su intelecto, sus capacidades cognitivas, entonces ya estás haciendo un trabajo epistemológico. Por ejemplo, los pedagogos se dedican a estudiar técnicas de aprendizaje, ¿no? Y de qué manera es más eficaz transmitir un mensaje de lo que vendría siendo el profesor al alumno. Ajá. Y la pedagogía, hasta donde yo lo entiendo, se enfoca en las técnicas, que si tienes una cartulina con ciertos colores, o si hay que subrayar con un color una cosa y con otro color otra cosa cuando estás leyendo, y eso te ayuda a estimular el recuerdo en tu mente. Esas son técnicas. La epistemología no se enfoca en técnicas, la epistemología se enfoca en la posibilidad del conocimiento. Claro. Que es, si no es posible conocer nada en el mundo, de nada va a servir que le pongas 5 colores a tu cuaderno, ¿no? Sí, sí, o que te enseñes con cartulinas de colores neón, o que hagas al niño hacer 20 planas de la letra A, si a final de cuentas el conocimiento es imposible. Entonces la epistemología se enfoca en ver esa posibilidad de conocimiento, y una vez que se ve que sí, ver bajo qué condiciones se puede aprender las cosas y ver bajo qué condiciones no se aprenden las cosas, ¿no? También. Muy interesante. Oye, ¿y a ti te gustó la epistemología? O sea, ¿te enamoró? ¿Te gustó? ¿Te dio igual? ¿Puedo decir malas palabras? Pues sí, digo, lo más que puede pasar es que te diga ti. A mí me caga la epistemología, es una pérdida de tiempo. Pero para ti. Para mí, para sí, ti. Completamente. De nuevo, la epistemología cobró fuerza en la modernidad para acá, y pareciera que todos los filósofos renombrados estaban montados en la epistemología y querían, a lo que a mí me parece es que quisieron verse más listos que el anterior y más listos que el anterior, y por un duelo de egos
pues Qué perdimos siglos de enfocarnos en cosas Ajá. que no tiene sentido enfocarse desde mi perspectiva, ¿vale? ¿El conocimiento es posible? Claro que es posible. La pregunta es retórica desde mi punto de vista. El conocimiento se viene transmitiendo desde que hay textos, desde que hay tradición hablada. Y ya de ahí pues se pierde mucho tiempo, se enfocan en cosas que no son técnicas de aprendizaje, ni mnemotecnias, ni cosas por el estilo. Y se ponen a tratar de darle la vuelta a la lógica cuando, vaya, no voy a hablar de lógica aquí, pero pareciera que le quieren quitar su chamba a la lógica, ¿no? Entonces, la epistemología se queda corta con respecto a la lógica, se queda corta con respecto a la ontología y se queda corta con respecto a la metafísica y ya, vaya, el punto es que como se queda corta y nada más nos dio un paseo por un problema falso que es la posibilidad del conocimiento, que es evidente desde tiempos de Aristóteles, vaya, pues perdimos ahí 2 siglos, ¿no? Que se pudieran haber enfocado en otros problemas filosóficos, ¿no? De mayor importancia. Por eso me caga y me caga también porque pues tuve que cursarla, ¿no? Creo que 2 semestres o 3 semestres. Entonces, vaya. Alguien terminó alucinado. Alguien terminó alucinado. No hay a quien le gusta la epistemología y está bien. Y por ejemplo, hasta donde yo entiendo, es importante para los psicólogos en este sentido nuevamente de aprendizaje o de ver cómo transmiten su mensaje o de bien cómo optimizan a sus pacientes para que sanen o para que den un mejor desempeño en las chambas, ¿no? Depende del área psicológica a la que te montes, ¿no? Claro, sí, buen punto. Es para importante verlo. para ustedes nada más, pero Sí. pero no, a mí no me gusta y yo no la practico y nunca la practicaré, pero sí, sé que va por ahí el asunto. Bueno, ya sabiendo que no te gustó, Ajá. por ejemplo, o sea, tal vez no en base a tanto a esto, pero si tú tuvieras que dejarle una pregunta a nuestro público, una pregunta existencial en cuanto al conocimiento, la verdad, ¿cuál sería tu pregunta? Ok, tengo que hacer una pregunta epistemológica, ¿no? Y vaya, hay muchas preguntas. Una de ellas es supongan que hay una verdad, ¿cómo le harían para conocerla, no? Una verdad unificadora de todo el posible conocimiento. O una verdad irrefutable, pues. Esa es una pregunta, por ejemplo. La otra es que se pregunten a ustedes mismos cómo es posible que conocen cosas, o si creen que conocen cosas, y qué cosas creen que conocen, y todas las cosas que digan, por qué creen que conocen eso, o vaya, por qué no es una ilusión, o por qué no es una mentira, o por qué tienen esa seguridad de que conocen esas cosas, ¿no? Y conocimiento es la afirmación de un postulado, pues lo voy a dejar muy, muy, muy sencillo, ¿no? No voy a decir, ponerme a definir aquí qué es conocimiento. Ok, no, pues muchas gracias. De nada, Carlita, gracias a ti por entrevistarme y darme voz. Espero que esto les sea útil a tus compañeros y a tu profesor. Es profesora, pero sí. Y a tu profesora, sí. Sí, no, muchas gracias. Y espero no te reprueben porque no me gusta la epistemología. Nah. Creo que es una pérdida de tiempo. No, lo siento por tu profesora, pero bueno. Aquí aceptamos todas las opiniones. Todas las opiniones son válidas. Sí, es que lo mío no es opinión, lo mío es ciencia. Entonces... Está bien, por eso el chiste era tener como visión de expertos, porque también vamos a ver si da el tiempo entrevistar a un doctor psiquiatra. A ver, porque él también vio. Pero espera que no te diga tonterías. Ok, espero. Muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo, por darnos una explicación breve pero concreta. Espero se haya entendido. Sí, bastante. Y espero les sirva. Y lástima que te hice recordar cosas que no te gustan. No, yo me topo con la epistemología todos los días, entonces no hay manera de sí, ya estoy. Estoy curtido. Ella viene a mí hasta en entrevistas, dice. Hasta en sueños se me revela.
Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto y espero me invites a futuras ediciones de tu podcast. Sí, siempre pensando en los meros. Vale, muchas gracias, Carla. Pues ahora vamos a tener a un invitado muy especial, que es el doctor Primo Reyes. Él es psiquiatra, psicoanalista y también tiene una especialidad en psicodrama que la hizo en la Universidad de Argentina y estudió en la UNAM. Él nos va a hablar más acerca de lo que es filosofía y la epistemología desde el punto de vista de la psiquiatría. Si tuvieras que explicarle a un paciente con ansiedad qué es la epistemología, pero sin usar la palabra epistemología, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, si el paciente tiene una crisis de ansiedad, me basaría yo o me enfocaría yo en ir describiendo y darle sentido a cada uno de sus síntomas y sobre todo aclararle la relación que hay entre sus síntomas y su mente, su psique, su sistema nervioso, porque muchos pacientes tienen la certeza, sobre todo cuando la ansiedad tiene síntomas más bien de orden corporal, tienen la tendencia a pensar que padecen alguna enfermedad física. Entonces ahí es donde entra toda la parte epistemológica para que puedan comprender que tal vez un sentimiento de opresión en el pecho o el sentirse calientes o fríos o con hormigueos corresponde más bien a una descarga de alguna sustancia como adrenalina, noradrenalina, alteraciones en el nervio vago que hacen que se produzcan esos síntomas, pero no como consecuencia de una enfermedad física, sino como consecuencia de un estado mental. Excelente, muy buena definición. Desde tu experiencia médica y humana, ¿qué significa para ti cuestionar cómo sabemos lo que creemos saber? Bueno, casi todos creemos que sabemos. Hay un refrán que dicen que la ignorancia es la base de la felicidad. Entonces, yo usaría un refrán muy común que usamos los que nos dedicamos a la enseñanza, que dice que el ojo ve lo que la mente sabe. Entonces, muchas gentes que piensan que saben, pero el ojo todavía no ha aprendido eso que no saben, pues pueden pensar que lo saben y todavía no lo saben. Entonces, concretaría yo esto con el concepto experiencia. Uno va entendiéndose y comprendiéndose más sin automentirse a través de la experiencia. Excelente, muy bien. ¿Cómo afecta la forma en la que una persona sabe o interpreta el mundo su salud mental? Bueno, eso está relacionado. Hay un refrán que dice que si tú no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Entonces, todas las afecciones y el que presentas y la interpretación que tú le puedas dar está en relación a qué tan grande o qué tan limitado es el conocimiento que tienes del mismo. Es un poco la completud de la pregunta anterior, donde mientras más sepas las explicaciones, aunque se hacen cada vez más abstractas, de todos modos puedes tener un criterio cada vez más amplio. Hay que formarse. Muy bien. ¿Cuál es el error más común que ves en la consulta? Que alguien está convencido de algo, pero ese algo en realidad solo lo está limitando o haciendo daño. Aquí entraríamos en los principios básicos de lo que Anna Freud definió como los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son una serie de mecanismos que el ser humano usa para poder evitar entrar a una fase de angustia y les da una explicación determinada, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo muy específico como el mecanismo de defensa de identificación proyectiva, que es
como el que tú lleves a tu sobrina o a tu hija o a tu hijo al zoológico y el león ruja con toda su intensidad y le digas, vámonos porque tienes mucho miedo. O sea, repito, se llama el mecanismo de defensa identificación proyectiva. Tú vas a identificar tus sentimientos y los vas a proyectar en él. En realidad, tu miedo se lo pasas, se lo proyectas a él y eso justifica que pueda aceptar quitarse del emocionante rugido del león. Pero básicamente yo diría que uno de los mecanismos de defensa más comunes es la negación, y donde más claramente la vemos es cuando después de una terapia intensa, por lo general el paciente, hay un refrán que dice que lo que duele mucho lo que cura. Entonces generalmente hay pacientes que ponen muchos pretextos para ir a la siguiente sesión y ese es el mecanismo de defensa, la negación, para no tener que enfrentar. Qué interesante. ¿Hay alguna situación cotidiana como una conversación o una consulta común donde se note clarito que el conocimiento también se construye o se deforma o se cuestiona? Bueno, volvemos a caer en los mecanismos de defensa. Serían varias formas de poder entender esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, podríamos usar el concepto de transferencia contra transferencia. En la transferencia, el paciente le transfiere al terapeuta todos los sentimientos que el terapeuta le despierta al paciente. Y la gran habilidad o la mala habilidad del terapeuta o la terapeuta es poder contratransferenciar, o sea, devolverle interpretados los sentimientos, sensaciones, pasiones o cualquier otro sentimiento al paciente, pero con la claridad de que él entienda que fueron una especie de interpretaciones que el paciente hizo hacia el terapeuta, porque el terapeuta le hizo representar, le causó un estado en el que él proyectó en su terapeuta un sentimiento positivo, negativo o de cualquier otra índole, ¿no? Y como dije hace un momento, el devolverle al paciente ese sentimiento interpretado es el que lleva al fenómeno de curación. Excelente. ¿En algún momento de tu formación como psiquiatra, hubo algún momento en el que te diste cuenta que no solo tratabas síntomas, sino también formas de pensar y saberes equivocados? Bueno, yo creo que cada quien piensa o analiza las cosas según como las vea o según como le vaya en las mismas. Entonces, más que poder hacer esas diferenciaciones, lo que uno tiene que hacer es aclarar, es hacer que el paciente, más que darle una interpretación a sus cosas según sus circunstancias, yo agregaría un poquito, para no entrar en detalles tan complicados, yo usaría una frase muy popular del filósofo José Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mis circunstancias. Buenísimo. Y para cerrar, si pudieras darle a las personas una sola pregunta que haga dudar un poco de lo que creen saber, ¿qué pregunta sería? Bueno, yo creo que por lo general cada quien cree en su verdad. Todos tenemos una verdad, no hay una verdad absoluta. Todo esto tiene que ver con cultura, creencia, procedencia, educación, principios, normas, ética, moral, pero yo cerraría con un concepto muy claro, muy simple, pero al mismo tiempo muy profundo. No existe el libre albedrío. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, doctor Primo. Hasta pronto. Después de estas dos opiniones de dos expertos en filosofía, que pues es la rama en la que ellos se desenvuelven, y en psiquiatría, pues después de esto la verdad es que no vuelvo a decir que yo ya sé algo, sin pensarlo dos veces, porque a veces la verdad no es tan como lo creemos. Bueno, pues la epistemología no solo es para que estudien la filosofía, sino nos está ayudando más para no tragarnos todo lo que nos dicen en la calle. Así es, y
Y sobre todo entender, ¿no? Que como un médico y un filósofo tienen pensamientos súper diferentes entre ellos, ¿no? Que nos hace entender que no todo lo que creemos es verdad, así que hay que estarnos cuestionando siempre, claramente. Pues muchas gracias por acompañarnos a esta mini aventura filosófica. Si les gustó, ya saben, duden, piensen y si puedan, compártanlo, siempre. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde quiera que sea, tal vez puede ser en otro lugar, en la calle o en el mismo podcast, pero sin duda, yo cuestiono que tal vez los tacos de carnitas no sean tan buenos. No. O tal vez sí. Yo creo que son los mejores. Mejor, con cuerito mejor. Bueno, depende de la persona, ¿no? Depende de qué cuerito estemos hablando. Depende de cómo sabes cómo lo preparan. Ay, ¿algo más que quieran agregar, chicos? Pues no, nada. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que sea pues algo muy útil porque sabemos que son temas muy difíciles de entender, ¿no? Y pues como su nombre lo dice, filosóficos. Entonces tratamos de hacerles que este tema sea pues muy ameno y agradable para todos ustedes y pues gracias. Sí, pues ahora sí que gracias a la mano de nuestros expertos ya pudimos comprender un poquito mejor el tema. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio y recuerden compartir y darle like. Gracias. Gracias.